Buenas tardes, querido público. Soy Agatha Christie, la reina del misterio. Es un honor para mí presentar hoy la adaptación teatral de una de mis más célebres novelas, la que da a conocer al implacable detective Hércules Poirot. Para ello, cuento con un maravilloso elenco de actores de gran experiencia, reconocido prestigio. A ver, por favor, todos en fila, un poco de orden. ¿Y Poirot dónde está? Aquí, Poirot. No, Fernando, que tú eres el doctor. Me estoy encasillando en esto de doctor. Vamos a ver. Esto es una cooperativa teatral. Aquí no puedes tomar tú todas las decisiones. Además, mira, ya tengo el bigote y la pajarita. Y además este hombre no sabe imitar el acento francés porque es argentino. ¿Y te va a mandar lo que digas? Que no insistas. Tú eres el doctor y Germán Poirot. Bueno, seguiré encasillándome. Bueno, no te quejes, Fernando, que yo siempre hago de criada. Tengo hasta el mismo traje con 4 corazones. Y a mí siempre me cae el papel de insoportable. Pues si quieres ser una cotilla enamoradiza, cógete el mío, ¿no? Bueno, no os quejéis, que yo soy una inepta al lado del señor Poirot. Chicos, ¿nos parece que falta alguien? Uy, pero qué nerviosos estades. Está todo preparadísimo. A jugar, que a obra vais a ir moi ben. Bueno, Pilar, eu non sei moi ben con que me teño que casar aí. Bueno, pero vamos a ver aquí quién es la directora. Tú, cosa que no entiendo, porque aquí el director soy yo. ¿Y los nuevos algo que añadir? No. Yo no sé ni por dónde tengo que salir. Yo tampoco. Sin problema. ¿Pero de qué os quejáis con lo que yo he sido el Tajú, Alfonso VI, y resulta que ahora me matan en el primer capítulo? Pero perdón una cosa, la novela se llama El asesinato de Sir Roger Ackroyd, ¿verdad? Sí. Ese soy yo. Ya acabas de desvelar quién muere, solo te falta hacer spoiler, decirle al público quién es el asesino. Me lo estoy pensando, me lo estoy... ¡Madre mía! Agatha, dime, ¿tú estás segura de que no falta nadie? Que no, que empezamos. Venga, luces fuera. Empezamos. ¿Puedo retirar el servicio de té, señora? No, Parker, no hemos terminado todavía. El periódico, señora. Muy bien, pues retiramos. Escucha, Flora, aquí viene todo. Muerte repentina de la señora Ferran. Es hallada cadáver en su cama por la mañana, por su doncella esta mañana. Dosis excesiva de veronal. Menuda tragedia.
Especialmente para el tío Roger. Parece haber envejecido 10 años desde esta mañana. Sí, sin duda para él ha sido un rudo golpe. Pero para nosotras puede significar un provechoso cambio. ¿Qué quieres decir, mamá? No, ¿sabes? La ilusión que me hizo que tu tío anunciase anoche vuestro compromiso matrimonial. ¿No pareces darte cuenta de la enorme repercusión que esto va a tener en nuestra posición? Pero si no pienso en otra cosa. Desde que vinimos a vivir con el tío Roger, nuestra vida ha sido un purgatorio. Nunca conseguiré que siga pasándonos la asignación para nuestros gastos. Siempre estamos sin un penique del que disponer libremente. Mientras él nada de millones, nosotros nos ahogamos en deudas. Deudas, siempre deudas. No sabes lo que tengo que luchar para salir adelante. Tendremos que seguir viviendo aquí, mamá. Sin más remedio, hija mía. Lo que hace el dinero. ¿Tanto representa para ustedes? Lo es todo. Independencia, bienestar, vivir la vida sin tantos artificios ni mentiras. Mentiras. Bueno, ya sabe a lo que me refiero. Fingir agradecimiento por la mezquina ayuda que recibes de lo mucho que les sobra a tus parientes ricos. Vestidos y sombreros de temporadas pasadas. Migajas de su mesa. Pues yo no estoy muy puesto en moda femenina, pero siempre me parece usted ir muy bien vestida. Bueno, pues que sepa que me es muy difícil el conseguirlo. Y yo creía que Carol Sepa iba a venir esta tarde. La estamos esperando. Pues ya llega tarde para el té. Mucho me molestan las personas que no acuden puntualmente a sus citas. Yo también pensé que Carol vendría a jugar al backgammon. Espero que no nos deje plantados. No sufran, ya estoy aquí. Aunque me parece entender que la partida no era el único aliciente de esta tarde. Flora me tenía prometido algo mucho más ¿Y de qué se interesante. trata? Pues de que se encontraría aquí con el misterioso extranjero que vive en la casa contigua a la suya. Está locamente enamorada de él. Va a venir. No sabía que le conocieran en persona. Pero si no le conocemos. Pero tío Roger sí. Y el tío me dijo que cuando marchase, si no había vuelto él, cuando Monsieur Poirot, que así es como se llama tu hombre, se presentara en casa, yo me encargara de hacerle los honores. Dice que está considerado como todo un personaje en Londres, lo que es un hombre de moda. Lo dices. Sí. Todo el mundo en el pueblo le llama Mr. Porro. No sé a qué viene todo este jaleo por un extranjero del que no sabemos apenas nada. Es un gran detective belga, dijo el tío Roger. Hércules Poirot. Hércules Poirot. El más famoso detective del mundo. ¿Y qué está haciendo aquí? Bueno, tío Roger dijo que había venido para... Sí, para una especie de cura de reposo, supongo. Exacto. Y ahora todos tenemos que guardar el secreto de su personalidad, que está de incógnito. Por supuesto, el extravagante Hércules Poirot. ¡Qué emocionante! No sé por qué tenemos que suspender nuestra partida de backgammon, porque ese, como se llame, no llega a tiempo a su cita. Cuando llegue, querida Flora, te encargarás de él, ¿verdad? Sí. Monsieur Poirot. Vaya, ya llegó nuestro hombre. 1.000.000 de excusas ante todo. Te presento mis respetos. Avergonzado por llegar tan tarde. Le presento a mi hija Flora, Señorita, Monsieur Poirot. el señor Raymond. el famoso secretario de Cerro. Llega, cazador. Cazador. Permítame que le presente, Monsieur Poirot. Ella es Carol Shepard. Vive al lado de la villa que ha alquilado usted con su hermano, el doctor Shepard. Vamos a hacer. La felicito, mi Flora. Acabo de enterarme de su compromiso matrimonial con el capitán Patón. Gracias. Ay, Flora, no sabes cuánto me alegro. Mi enhorabuena. Ya, mi querida Carol, ya llevan comprometidos unas cuantas semanas, pero por razones especiales se ha mantenido en secreto. Pero no se sienta, Monsieur Poirot. Oui, madame, merci. Su tío está encantado con esta noticia, porque al fin y al cabo todo va a quedar en la familia. Entonces es de suponer que las desavenencias entre Patton y su padrastro han pasado a la historia. Por cierto, lo he visto por el pueblo. No he venido por aquí. ¿Que tú has visto a Patton, querida? Si hace 6 meses que no pasa por el pueblo, desde que tuvo aquellas palabras con el tío Roger y decidió irse a vivir a Londres.
Pues así será, pues de estar aquí. Tú serías la primera en saberlo. Aunque, bueno, debo de haberme equivocado, pues quien fuera pasó a cierta distancia de mí. ¿Sabe, señor Poirot, que empezábamos a temer que se hubiera olvidado de nosotros? Lo siento, madame. Estaba entregado a mi distracción favorita. ¿Y qué distracción es esa? Es mi jardín, es mi hobby. Estaba trabajando en él cuando de repente oí dar las campanadas de las 5 en el reloj de la iglesia. Se me fue el santo al cielo. Y ahí fue cuando recordé mi cita para verte con ustedes. Es imperdonable, pero comprenderán que no a presentarme aquí con la pinta de un espantapájaros. Cuánto lamento tener que privarme de su compañía, pero tengo que retirarme. Carol, no olvides que tu hermano viene a cenar esta noche. Sí. Chicos, la cena es a las 7, no lo olviden. Muy bien. Dispénseme, señor Poirot. Buenas tardes. Y dígame, Mr. Poirot, ¿se le ha presentado algún caso de interés en este lugar? Ay, Miss Howard, solo existe uno que me interesa especialmente y que no acierto a desenmarañar. Vamos, me cuesta creerlo. Le digo la verdad, es como un complicado jeroglífico de difícil solución. Se trata de mi propio caso. No me conozco a mí mismo. Tal vez usted podría ayudarme. Ay, sí. Mire, todo comenzó cuando me mudé en mi villa, que como sabe queda al lado de la suya. Y como echo mucho de menos mi hogar, dije, bueno, pues paso los ratos mirando por la ventana, mirándola a usted y a su hermano, claro está. Y se me dio por invitar a su hermano a tomar el té. Él parecía encantado, hasta que le dije que viniera usted para endulzar la tarde. En ese momento me dijo que si echaba de menos un hogar, que me volviera al mío. Ay, esas salidas son muy de su estilo. Ay, mis cabros, hermano. Carece por completo del sentido del humor. He de echar una buena reprimenda tan pronto le vea. No, por favor, no haga esa mi intención. Pero, ¿qué forma tan poco romántica de conocer a Hércules Poirot? Sí, no es la nuestra una época precisamente romántica, Miss Carol. De todas formas, la presentación es la forma más vulgar de conocer a las personas vulgares. Usted, Mr. Poirot, no es ni mucho menos en ser vulgar, pero me gustaría conocerlo de otra manera, claro, para ver qué pasaba. Estas inglesas también me hubiera gustado a mí, pero ya no existen romances para las chicas de hoy en día. Eso está pasado de moda. Ahora se dedican a las aventuras. Pues yo no tengo ni una cosa ni otra. Nadie sabe cuándo le va a llegar su momento. Es posible, pero Mr. Poirot, me encantaría vivir su clase de vida para apresar a todos aquellos asesinos que cayeran en sus manos. Y después de oírme hablar así, ¿me importaría correr el riesgo de cenar esta noche en casa conmigo? Comeré sola si usted no me hace compañía, ya que mi hermano viene a cenar aquí. Miss Carol, mi profesión consiste en saber qué tipo de riesgos correr. Así que acepto con sumo placer. Pues entonces he de marcharme para ocuparme de la cena. Nos dejas, Carol. Ay, no tengo más remedio. Mr. Poirot hace todo cenar esta noche en casa conmigo. Miss Carol, si quiere que la lleve en mi coche, los dos llevamos el mismo camino. Encantada. Vamos a hacer. Ágata, ¿Qué sucede, Flora? ¿tú crees que existe la más mínima posibilidad de que Raymond y yo... bueno, nada, da igual. ¿Estás segura que no importa nada? Sí, no importa. No importa, da igual. Una ingrata sorpresa para el pobre Raymond el enterarse de tus relaciones con Patton. ¿Tú crees? Naturalmente, lo conozco como si lo hubiera parido. Tu tío Patton va a heredar de tu tío Roger una fortuna nada despreciable. Y el sueldo de Raymond, digamos que no es muy generoso. Ágata, eso es una grosería. Ay, créeme, Flora, Raymond te quiere. Y atenta que tu tío Roger está ahí a punto de entrar. ¿Qué hay, tío Roger? Hola, querida. ¿Sabes si ha venido por aquí Monsieur Poirot? Ha venido, pero ya se ha marchado. Me caches en la mar, maldita sea, nunca espera por mí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, me voy a preparar para la cena. Sí, yo esperaré en el comedor. ¿Usted? Usted sí, adiós. ¡Úrsula! ¡Patton! Habla más bajo, Úrsula. No quiero que se alborote toda la casa. Pero, cariño, ¿cómo te has atrevido a venir aquí? Tu tío Roger acaba de irse a su dormitorio. Mi querida pequeña, no en vano me he pasado toda mi vida en esta casa para acordarme ya de las costumbres de sus habitantes. Acechaba ahí fuera, esperando que todos subieran a cambiarse para la cena, segura de que encontraría aquí trabajando. Pobre amor mío. Ha sido un milagro que tu tío Roger no te haya visto. Tomé mis precauciones. Me impacientó tu telegrama y cogí el primer tren que salió desde Londres. ¿Por qué no me escribiste una nota por alguien del pueblo? Y yo te hubiera contestado. Claro, hombre, en vez de venir así por las buenas. ¿Y cómo podía hacerlo sin levantar sospechas?
Cuidado, viene el doctor Shepard. ¿Pero dónde y cuándo nos vamos a ver? En el invernadero a las 9:30. Vete ya, deprisa. Buenas tardes, Davis. ¿Ha vuelto Sir Roger? Acaba de llegar, señor. Haga el favor de poner el maletín en el arcón que hay en el vestíbulo. ¿Viene a cenar o se trata de una visita profesional? Bueno, espero que me llamen del pueblo para atender un parto. En cualquier momento me avisarán. Estaré al tanto, señor. Doctor Shepard. ¿Cómo, Pato? Hable más bajo, doctor. No saben que estoy aquí. Me he colado como un vulgar ladrón, pero no vengo a robar. No te hacía por aquí. He llegado hoy mismo. Me albergaré en la posada de los 3 jabalíes. Me alegra verle, doctor. Es usted la única persona que me agrada en este condenado pueblo. Pero ¿qué daño te ha hecho, muchacho? Es una historia demasiado larga de contar. He tenido una mala racha últimamente. Estoy metido en un lío de 1000 demonios y no sé qué debo hacer. ¿De qué se trata? Mi padrastro, que es un monstruo. ¿Qué te ha hecho? No es lo que me ha hecho todavía, sino lo que hará. ¿Tan grave es la cosa? Pobre Pato. Esta vez me persigue la mala suerte. Estoy metido en un atolladero. Si te puedo ayudar en algo, sabes que haría cualquier cosa. Eso no lo dudo, doctor. Pero es necesario que esta vez luche yo solo. Hasta la vista, doctor. Y por favor, no se le vaya a escapar que me ha visto. Hombre, Shepard, gracias a Dios que ha venido. Estoy en una situación terrible. ¿Pero qué ocurre? ¿Se trata de Patton? Patton está por Londres. Yo no sé qué hacer. No sé qué hacer ahora en este momento. Pero... Por cierto, estoy desolado. ¿Pero qué es lo que le pasa a Sir Roger? Que piensa todo el mundo, que me vigilan, que me analizan, y estoy desesperado porque estoy siendo objeto de una persecución. ¿Pero por qué? ¿Qué quiere decir? Usted sabe perfectamente lo mucho que me he aventurado en estas historias. Y ahora no sé qué hacer, doctor. ¿Qué hacer? ¿Por dónde ir? ¿A qué acudir? Pero, ¿qué sucede? Sucede que no sé lo que hacer ahora en estos momentos. Pero es algún problema, no está relacionado con Patton. No, pero mire... Pero por cierto, ¿usted se acuerda del señor Ferran, el último cliente que usted atendió? Sí, el señor Ferran. ¿Y no le hizo pensar que su muerte quizás no fuera natural? Pues en un primer momento no, pero después algún desocupado del pueblo me hizo dudar. De todas formas, no tengo fundamento para ninguna sospecha. Murió envenenado. ¿Envenenado? ¿Pero qué dice? ¿Por quién? Por su mujer. Eso es una acusación muy grave contra la difunta señora Ferran. ¿En qué se basa? Me lo dijo ella misma. ¿Y eso cuándo? Ayer. Necesito su ayuda. Parece que han pasado 10 años y fue ayer fue... Por favor, ayúdeme. Pero, ¿cómo la señora Ferran le hizo una confesión tan comprometedora? Verá, yo le pedí matrimonio varias veces y ella se negó. Insistió una y otra vez hasta que al final ella cedió, pero con una condición, una sola condición. Hacer público nuestro compromiso una vez hubiera pasado 1 año de la muerte del señor Ferran. Ayer se cumplió el año y tuve que acudir a su casa. ¿Y qué sucedió? Me enteré de absolutamente de todo. Del odio que sentía hacia su marido porque era muy violento, de su creciente amor hacia mí y sobre todo de lo que utilizó para asesinarlo. Veneno. ¡Veneno, qué horror! Ay, es que me encanta el veneno. También me dijo una cosa muy interesante, que había una persona que conociendo su crimen hacía constantes chantajes y cada vez exigiéndole cada vez más y más dinero. Y por cierto, eso casi no vuelve loco. ¿Quién es esa persona? No me lo quiso decir. ¿Y usted sospecha de alguien? Alguna idea pasa por mi cabeza, pero bueno, es una locura pasajera. ¿Qué idea? Algo me hace sospechar, por algo que dijo ella, algo que pude interpretar, que el chantajista se encuentra en mi propia casa. ¿Cómo? Ella me confesó que me lo diría pasado 24 horas. Pero doctor, yo jamás pude imaginar lo que iba a pasar, lo que iba a acontecer. Se suicidó y yo me empujé a su culpa. No exagere, Sir Roger, no exagere. Usted no es responsable de su muerte. ¿Cómo encontrar al culpable? ¿Cómo hacer que pague sus penas? Este crimen no puede quedar impune. Lo que me retira un poco para atrás, ¿sabe lo que es? El miedo al escándalo. Entiendo, Sir Roger, entiendo. Por cierto, Shepard, si no tenemos noticias de esa señora, pues a otro caso y nos olvidemos del tema, ¿eh?
Pero noticias... ¿Cómo noticias? Hombre, habiendo muerto. Tengo una corazonada que me hace pensar que vamos a tener noticias de ella después de muerta. Una carta para usted, señor. Gracias, Parker. Puede retirarse. Mire, Shepherd, es su letra, ¿ve? Su letra, mire, si Roger Ackroyd, todo está perfecto. Hola, doctor Shepard. No, hola, Mrs. Ackroyd. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Roger? ¿Con qué has vuelto, eh? ¿Qué tal todo? Bien, sí. La cena está servida. Pues podemos ir pasando al comedor. ¿Le parece? Que es espeluznante el caso de la señora Ferran, ¿verdad? Terrible, terrible. ¿Ocurre algo, doctor? Ya estamos todos en la mesa. Nada, no ocurre nada. Vamos a cenar. Ya ha llegado la hora. Mamá. ¿Me llamabas, hija? ¿Pero qué te pasa, Flora? ¿Qué le pasa a todo el mundo esta noche en esta casa? El señor Raymond anda dando vueltas por ahí como alba que lleva el diablo. Ay, no me das la lata con el señor Raymond, mamá. ¿De qué tendrá miedo? Me pregunto, al verme se ha escabullido, ¿eh? Oh. ¿Y tú, mamá? ¿A qué le temes tú? Estás todo el día espiándole. ¿Espiándole yo? Sí, querida, todo el día espiándole. Bueno, ¿está tu tío en el despacho aún? Sí, creo que sí. Y me parece que está con el doctor Shepard. No. ¿No? Con el doctor no está. Me ha dicho Parker que el doctor se ha marchado a su casa hace un rato. ¡Ay, qué rendida estoy! Me voy a acostar. Sí. A las 9:20, mamá. Te parece un poco pronto, ¿verdad, querida? Pero ¿qué otra cosa se puede hacer en esta condenada casa? Además, es el mejor sitio para montar tranquilamente en todas nuestras desgracias. Buenas noches, hija. Úrsula, ¿qué hacía usted en la habitación del tío Roger? Una de las doncellas ya sabe que tiene la noche libre y la otra se encuentra algo indispuesta. Es por ello que yo me encargo hoy de los dormitorios. ¿No ha empleado mucho más tiempo del debido? Sí, creo que por la falta de costumbre he tardado demasiado. Buenas noches, Miss Flora. Buenas noches, Úrsula. ¿Quién está ahí? ¿Es el doctor Shepard? ¿Doctor Shepard? No, el doctor Shepard se fue a las... ¿Escucháis esa hora? Las peticiones de fondos han sido muy frecuentes últimamente, que mucho me temo no podrá acceder a su petición. Y lo que es más aún... Vaya, alguien le está cayendo una buena encima. Menos mal que no me ha tocado a mí. Más vale así, señor. ¿Y la señorita Flora? La señora Ackroyd y la señorita Flora ya se han retirado a sus Maldita habitaciones. sea. ¿Cómo dice, señor? Digo que maldita sea. Y haga el favor de llevarme la bebida a la biblioteca, Parker. ¿Desea alguna otra cosa más el señor esta noche? No, gracias. Menos mal. ¿Qué ha dicho usted? Nada, señor, nada. Me voy a la biblioteca. Parker, a la biblioteca, por favor.
¿Qué hay, Parker? Ay, perdone, señorita. Iba a preguntarle a Sir Roger si necesitaba algo más de mí antes de marcharme. No. He entrado a darle las buenas noches y me ha dicho que está muy ocupado y que, por favor, no vaya usted a interrumpirle. Está bien, señorita. ¿Está el señor Raymond en la biblioteca? Sí, señorita, o eso creo. Pues dígale que mañana nos vemos a las 10 en la pista de tenis. Está bien, señorita. Buenas noches, Parker. Buenas noches, señorita. ¿Diga? ¿Sí, Parker? ¿Qué sucede? ¿Cómo? ¿Que si Roger? Dígame, ¿que si Roger? ¡Oh, Dios mío! Voy inmediatamente para ahí. ¿Quién es? ¿Quién llama? Soy el doctor Shepard. ¡Ábrame, Parker, ábrame! ¿Dónde está él? ¿Quién, doctor? ¿Quién va a ser? Sir Roger. ¿Sir Roger? Sí, ¿dónde está? En su despacho, supongo. Vamos a ver, no me mire con esa cara. El recado que usted me ha dado por teléfono hace 10 minutos... ¿De qué recado me está usted hablando? Despiértese. Usted me ha dicho por teléfono que Sir Roger había sido asesinado. ¿Ha llamado ya a la policía? Yo no sabía nada de eso. Yo no le he telefoneado para decir tal cosa de ninguna manera. ¿Está usted insinuando que a Sir Roger no le ha pasado nada y que esto es una broma? Le repito que no, doctor. Yo no le he llamado para decir eso. Le voy a repetir el mensaje que usted me ha dado. Casa del doctor Shepard, aquí Parker, el mayordomo. Sir Roger ha sido asesinado. Estaban conmigo Carol y Monsieur Poirot. Pues si se trata de una broma, la considero de un gusto pésimo, doctor. Estoy de acuerdo. ¿Dónde está Raymond? En la biblioteca, doctor. La señora y la señorita se han retirado ya a sus habitaciones. Un momento, Parker. La llave está echada. Está metida en la puerta. Permítame, por favor. La llave está metida en la cerradura. Si Roger se habrá encerrado y se habrá quedado dormido. Bueno, pues voy a despertarlo. No me iré tranquilo hasta que compruebe por él mismo que no le ha pasado nada. ¡Ackroyd! ¡Ackroyd! No quisiera alborotar a toda la casa. No se preocupe, doctor. Nadie puede oírle. ¡Ackroyd! ¡Ackroyd! ¡Despiértese! Esto no me gusta nada. A mí tampoco, doctor. Vamos a ver, Parker. Algo le sucede al señor. Voy a tirar la puerta y usted va a ayudarme. Asumo toda la responsabilidad. Si usted se empeña... Me empeño. Aquí sucede algo. ¡Oh, Dios mío! ¡Mire, doctor! ¡Sir Roger está muerto! ¡Lo han asesinado! Parker, tráigame mi maletín inmediatamente. Vaya en busca de Raymond. Cierre estas puertas y avise a la policía inmediatamente. ¿Es posible? ¿Dónde está el doctor? ¡Doctor Shepard! ¡Doctor Shepard! ¡Muerto! Voy a ver si la cancela de la entrada está abierta. ¡Santo cielo! No convendría ocultárselo a la señora Ackroyd y a Flora hasta mañana. No haremos nada hasta que venga la policía. Señor Ramos, la inspectora Davis acaba de llegar. Muy bien, Parker. Inspectora Davis. Buenas noches, doctor. Buenas noches, señor Raymond. Todo esto es terrible y además sorprendente. Sir Roger era todo un caballero, una bellísima persona. ¿Han movido el cadáver? No, salvo para cerciorarnos de que había fallecido. ¿Y han cambiado alguna cosa de sitio? Tampoco. Bien, pues entonces soy todo oídos. En primer lugar, ¿quién descubrió el cadáver? Pues Parker y yo. Yo había recibido una llamada telefónica de Parker. No insista, yo no hice tal llamada. Y dale con la llamadita. Un momento. Vamos a ver, yo recibí una llamada en casa diciéndome que Sir Roger había fallecido. Vine aquí inmediatamente. Vi que la llave estaba echada en el interior de la puerta del despacho, forcé la puerta con ayuda de Parker y lo encontramos ahí. ¿Dónde puede usted verlo?
¿Y cómo sabía usted que Sir Roger había sido asesinado? Yo no lo sabía, inspectora, y le repito por última vez que no hice llamada alguna. No he cogido el teléfono en toda la tarde. El resto de la servidumbre se lo podrá atestiguar. Todo esto es muy extraño. Doctor, ¿está usted seguro de que la voz que le habló por teléfono era la de Parker? Vamos a ver, a mí me dijo que era Parker y yo naturalmente me lo creí. Claro, por supuesto. Entonces, ¿quién fue la última persona que vio con vida a Sir Roger? Pues... Su sobrina, la señorita Flora. Ajá. Yo la vi salir del despacho, era las 10 menos cuarto. Entonces tendré que intercambiar unas palabras con la señorita Flora. ¿Sabe ya algo de esto? No, inspectora. Pues mejor. Contestará mejor a mis preguntas si no se ve afectada por la noticia. Señor Raymond, ¿sería usted tan amable de ir a buscar a la señorita Flora, decirle que se ha producido un robo y pedirle que venga aquí a prestar su colaboración? ¿Cómo no, inspectora? Gracias, señor Raymond. Doctor, ¿cuánto tiempo cree que lleva muerto Sir Roger? Pues una media hora, puede que más. Sí. Aclaremos un punto. Usted dice que cuando llegó a la casa, la puerta del despacho estaba cerrada con llave por dentro. ¿Es así? Así es. ¿Y la ventana? La ventana estaba abierta, aunque yo la había cerrado a primera hora de la tarde por orden de Sir Roger. Sin embargo, la ventana está abierta ahora. Parker, ¿vio usted a alguien merodeando por la entrada principal de la casa estos últimos días? No, inspectora. ¿Y por la puerta del servicio? Eso ya no se lo puedo asegurar, pero si quiere lo voy a averiguar. Espere. Yo misma interrogaré a la servidumbre. Usted dígale solamente que tienen que comparecer ante mí con urgencia, pero no les diga el motivo. Muy bien. Ah, y vuelva usted inmediatamente. Muy bien. Buenas noches, señorita Flora. Buenas noches. ¿Qué ha pasado? ¿Qué quieren que les diga? Se ha producido un conato de robo y necesito que preste declaración. ¿Sería usted tan amable? Sí, pero bueno, eso, ¿qué es lo que han robado? Solo necesito que me conteste una pregunta. Parker afirma que la vio a usted salir del despacho de su tío Sir Roger a las 10 menos cuarto de la noche. ¿Es eso cierto? Completamente cierto. ¿A las 10 menos cuarto exactamente? Bueno, minuto arriba, minuto abajo, no puedo precisarlo. Pero exactamente qué es lo que han robado. Bueno, no estamos muy seguros todavía. Uy, todo esto es muy extraño. Ustedes me están ocultando algo. Raymond, ¿qué sucede? Yo me encargaré de explicárselo. Muy malas noticias, Flora. Malas noticias para todos nosotros. Su tío Roger... ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Va a ser un duro golpe para usted. Su tío Roger ha muerto. ¿Muerto? Muerto. Y debió de ser pocos minutos después de que usted saliera del despacho. ¿Cómo va a estar muerto? Es imposible. Dejémonos de rodeos, señorita Flora. Su tío, Sir Roger Aykroyd, ha sido asesinado. ¿Asesinado? Doctor, ¿sería usted tan amable de acompañarme al despacho? Hay una o dos preguntas que le quisiera hacer. No faltaría más. Pero algo hay que hacer. No podemos quedarnos de brazos cruzados. ¡Ah! Monsieur Poirot, voy a telefonearle. La policía se está ocupando de todo, ¿eh? La policía. Yo no tengo ni la más mínima confianza en ella. Él era amigo del tío Roger, seguro que se presta a ayudarnos. Qué caso tan extraño, Parker. Efectivamente, señor. Me atrevería a asegurar que el motivo puede ser un chantaje. Chantaje. Por favor, ¿Y qué le hace necesitamos que suponer venga. eso? Gracias. Ya le he telefoneado y Monsieur Poirot está de camino. Doctor, nadie debe entrar en esta habitación hasta que yo regrese. ¿Se hace usted responsable? Por supuesto. Parker, acompáñeme. Voy a interrogar a la servidumbre. Muy bien, inspectora. Hay que confesar que la inspectora Davis ha hecho un reconocimiento muy minucioso del despacho. De hecho, yo creo que ella tiene una sospecha firme. Pues seguro que está equivocada. ¿No confía usted en ella? En absoluto. De todos modos, estamos en sus manos. ¿Por qué? Teniendo entre nosotros a Monsieur Poirot, uno de los más importantes detectives del momento.
era amigo del tío Roger y estoy segura que nos prestará su ayuda. Bien dicho, Flora. De todas formas, cuando vine hacia aquí le propuse que me acompañara y a él no le pareció muy correcto intervenir. Seguro que vendrá y seguro que nos ayudará. Sospechan de Pato, Flora, sospechan de Pato. Precisamente por eso. Pero esa es la misma razón por la que yo me empeño en que intervenga. Si ustedes temen algo, yo no. Conozco a Pato mucho mejor que ustedes. Ya he entrevistado a la servidumbre. Nadie reconoce haberse acercado siquiera a la puerta principal en toda la noche. Me voy al despacho. Ese es mi amigo Poirot. Es terrible, mademoiselle. Me encontraba con el doctor y Miss Carroll cuando nos entregamos de la fatal noticia. No quise venir por considerarlo impertinente por mi parte, pero después Marrón, mi asistente personal, me avisó de su llamada. Así fue. Avisé y vinimos inmediatamente juntos. ¿De qué modo puedo serle útil, Miss Flora? Desearía que usted intentase averiguar quién es el culpable de tan terrible crimen. Pero de eso se va a hacer cargo la policía, ¿no? Temo que incurran en algún error. Son todos de la localidad y no tienen ni su ingenio ni su experiencia. Podría ayudarnos. Mi tío era amigo suyo. Sin duda debe ayudarle, monsieur. Que lo entiendo, compréndalo, pero usted me tiene que entender a mí. De hacerme caso de esta investigación le llevaría hasta las últimas consecuencias. La verdad, absolutamente toda la verdad saldría a la luz. Pudiera ser al final de todo que se arrepintiera usted de no dejar esto en manos de la policía local. Quiero la verdad. ¿Toda la verdad? Toda la verdad. Vale, entonces acepto. ¿Quién se está haciendo cargo de la investigación? La inspectora Davis ahora mismo está haciendo un análisis más detenido del despacho. ¿Me permite? Tengo que notificarle ahora mismo que si me hago cargo de este asunto, es a petición suya y de nadie más. Perdón, madame inspectriz. Hola, monsieur Poirot. ¿Sabe mi madre algo de este asunto? No, y debería enterarse esta noche. ¿Quiere que se lo diga yo o prefiere hacerlo usted? No, se lo voy a decir yo misma. Permítame que le acompañe, señorita Flora. Tengo bastante experiencia en este tipo de trances. Pues, venga conmigo. Oiga, doctor, ¿qué es eso que ha habido sobre un chantaje? ¿Chantaje? ¿Quién ha hablado de chantaje? Parker dijo algo sobre ello. Parece ser que tiene la impresión de que un chantaje es la raíz de este asesinato. Pues si Parker ha dicho algo, algo habrá oído. Cuando salí del despacho de Sir Roger, lo vi con el oído pegado a la puerta oyendo nuestra conversación. Lo recuerdo perfectamente porque topamos el uno con el otro. Pues, ¿qué le iba a impedir a él volver allí cuando todos estábamos en otro sitio? Entró en el despacho, cerró la puerta por dentro, cometió el asesinato, saltó por la ventana. Ah, pero entonces no le habría telefoneado a usted. No, puede ser. Pero también sería una manera, digamos, de desviar la pista en relación a él. Luego al verme tuvo miedo y negó a verme. Una auténtica obra de arte. Es una pieza muy original y de mucho valor, a mi entender. Creo que haya muchas como esta por los alrededores. Señores, no creo que habrá mucho misterio alrededor de este crimen. Fíjense en el puño de esta daga. Puede que sus ojos inexpertos no las vean, pero yo, que soy una profesional, las veo claramente. Son las huellas dactilares. ¿Cómo? Pero si es la daga tunecina que yo le regalé a Sir Roger. Solía usarla como cortapapeles. ¿La reconoció usted cuando vio el cadáver? Sí. Pero, señor Raymond, usted a mí no me dijo nada de esto. No, es cierto. Pero ¿por qué habría de decírselo? ¿La guardaba Sir Roger en su despacho? La dejaba por esta habitación. ¿Entonces estaba al alcance de todo el mundo en cualquier momento? Sí, claro. Bueno, señor Poirot, no creo que haya que ahondar mucho en este tema. No creo que tenga la menor importancia. Me voy a ir, señores. Volveré mañana por la mañana. Señor Raymond, me llevo el jarrón con la daga. No quiero correr el riesgo de que se borren las huellas dactilares del puño de la daga. Muy bien. Buenas noches, caballeros. Buenas noches, inspectora. Ahora me gustaría intercambiar algunas palabras con Monsieur le Doctor. Pues yo miré a la biblioteca. Si Monsieur Raymond no se aleje demasiado, si vous plaît. Doctor, usted esta noche
me estaba contando que Segoyé estaba comprometido en matrimonio con la señora Ferrán y que ésta se había suicidado por ser víctima de un chantaje. En el momento exacto que usted recibió la llamada telefónica que le hizo venir aquí a toda prisa, usted estaba a punto de revelarme el motivo de ese chantaje. ¿No es así? Así es. Sir Roger me invitó a cenar y me dijo que la señora Ferrán le había confesado... Es espantoso. Dígamelo, doctor. Pues le había confesado que había envenenado a su marido. Mon Dieu, ¿fue para contarle eso que le invitó a cenar esta noche? Sí, él no podía concebir la idea de que ella no le hubiera dejado una nota con el nombre del chantajista. ¿Y sabe usted si hay alguna nota? Bueno, antes de la cena, Sir Roger recibió una carta en un sobre azul de puño y letra de la señora Ferrán. Al terminar la cena, fuimos a su despacho y me leyó la carta. Estaba visiblemente nervioso. Me pidió que comprobara si la ventana estaba abierta o cerrada. Por fin me leyó la carta. Era una carta personal, muy íntima, afectuosa. Y en determinado momento se detuvo y me dijo: Shepard, lo que sigue lo tengo que leer yo. Y me fui. Al salir me encontré a Parker, que me pareció que estaba escuchando nuestra conversación. Y serían las 9 de la noche. No, quizá no. Las 9 menos 10, porque recuerdo que oí el reloj de la iglesia al salir por la calzada. Ahora ya sabe usted tanto como yo. Dísele, doctor. Dígame. Cuando usted dejó a Segoyé, ¿en qué parte del despacho estaba? Pues sentado en el sillón. ¿Tal como está ahora? Exactamente. ¿Y el sobre celeste? El sobre celeste sobre el escritorio. Pues yo he realizado un minucioso registro y no he encontrado sobre celeste ni carta alguna. Y mucho me temo que ese va a ser el motivo del asesinato del que era nuestro amigo común Segoyé Acroy. Igual al fin y al cabo el sobre celeste no contenía el nombre del chantajista. Entonces, ¿para qué escribirlo? ¿Para decir que estaba en otro lado? Bueno, eso era lo que yo pensaba. ¿Ha llamado el señor? Sí, Parker. Cuando usted entró en el despacho y encontró a Segoyé asesinado, ¿vio algún sobre celeste? No, señor. Avísala a Monsieur Raymond de que venga, si cumple. Muy bien. Dígame, doctor, ¿tuvo tiempo de examinar el cadáver? Sí, señor. ¿Y qué conclusiones saca? Bueno, Sir Roger fue asesinado por alguien que lo golpeó con la mano derecha. Por la expresión del rostro, la muerte fue instantánea. Es muy probable que Sir Roger no supiera quién fue su asesino. Cuando usted descubrió el cadáver, ¿cuánto tiempo calcula que llevaría muerto? Pues una media hora, tal vez más. Entonces tuvo que ser asesinado entre las 9 menos 10, que es cuando usted lo deja, y las 10 de la noche. ¿No es así? Pues es lo máximo que puedo precisar. Pues convendría precisar más aún. Perdonen, pero Sir Roger seguía vivo a las 9:30. Yo escuché su voz en el despacho. ¿Y con quién estaba hablando? Eso no lo podría precisar. Yo simplemente entré desde la terraza cuando oí su voz. ¿Podemos pasar? Me voy, mi Flora, me voy. Ahora, ¿con quién podría estar Segoyé a las 9:30? Ni la más remota idea. Pero usted dice haber oído su voz. ¿Recuerda algo de lo que dijo? Solo pesqué un pequeño párrafo. Estaba muy enfadado. Y sus palabras textuales fueron algo... Patroville, s'il vous plaît. Mao, un asistente tiene que copiarlas literalmente. Las peticiones de fondos han sido tan frecuentes últimamente que mucho me temo no poder atender a su petición. Y lo que es más aún, algo por el estilo, viejo. Es curioso, pero no acabo de comprender. Este caso es muy curioso e interesante. De una cosa estamos seguros. Segoyé vivía aún a las 9:30. A partir de eso no sabemos nada más. Perdone, señor, pero la señorita Flora estuvo con él después de... sobre las 10 menos cuarto. Yo la vi salir. Sí, sí. ¿Sobre qué hora? Las 10 menos cuarto, señor. ¿Y cuando la vio salir le dijo algo? Me dijo que no quería a Sir Roger que se le interrumpiera más esa noche. Pero usted ya conocía ese deseo de Segoyé de no ser molestado. El doctor Shepard se lo dijo previamente. Sí, no. Disculpe, señor. ¿Y sobre qué hora fue eso cuando se lo dijo él? A las 9 menos 10 cuando se fue. ¿Y aún así usted se disponía a ir a interrumpir al señor Bacol? Es que al final me di cuenta que estaba haciéndolo de todas las noches. Iba a preguntarle si necesitaba algo más. Y eso, hacía lo de siempre. Merci, Parker. Ahora, Flora, s'il vous plaît. Yo fui al despacho del tío a darle las buenas noches.
¿Y estaba... qué hora fue eso? Pues no puedo precisarlo con exactitud. Puedo ser a las 10 menos cuarto o puedo ser después. ¿Estaba su tío solo? Sí. ¿Y recuerda si la ventana del despacho estaba abierta o cerrada? Pues no puedo decírselo porque las cortinas estaban corridas. ¿De qué hablaban ustedes? Ay, bueno, pues yo entré y le dije, buenas noches, tío Roger. Y él le dio un beso y... él me dijo que estaba muy mona con mi vestido nuevo o algo así. Y que me fuese, que estaba muy ocupado. Y me fui. Encargó con especial interés que no quería volver a ser molestado. Sí, me dijo, dígale a Parker que estoy muy ocupado y que no venga a interrumpirme. Y cuando salí me encontré con Parker y se lo dije. Merci, mademoiselle Flora, merci. Monsieur Raymond, usted dice que cuando escuchó al señor Roger hablando venía de la terraza. ¿Por qué motivo? Yo salí a fumar un pitillo a la terraza antes de continuar trabajando en la biblioteca, cuando vi la silueta de una mujer que desaparecía entre los matorrales. ¿Quién le pareció a usted que era? Inicialmente me pareció la señorita Flora, pero era un destello de color blanco. Luego me pareció... ¿Quién? Pude haberme confundido. ¿Quién le pareció a usted que era? Me pareció esa chica, ¿cómo se llama? Úrsula, la doncella. La doncella estaba fuera a las 9:30, pero se Roger... ¿Qué ocurre, Poirot? ¿Ya no tiene más preguntitas? Pero deje pensar en ese Pogo. Como a él le gusta decir, hay que hacer funcionar a las células grises. Aunque, a decir verdad, no sé a qué se refiere con esa frase. ¿A qué? Pero lo que sí es que no hay nadie como él para descubrir un misterio. Eso es verdad. Paje, dígame una cosa. Cuando usted vio a la señorita Flora saliendo del despacho, ¿escuchó a ese Roger cerrar la puerta por dentro? No, señor. ¿Y por qué no? Es que no lo puedo asegurar. Yo cuando vi a la señorita ella estaba fuera. Sí, exactamente. Yo estaba fuera de la puerta. ¿Y recuerda si la puerta de la terraza estaba abierta o cerrada? Estaba cerrada. Cerrada. ¿Y a dónde conduce esa escalera de ahí? Esa escalera conduce al dormitorio y al cuarto de baño del señor Roger. ¿Y a dónde más? A ningún sitio más. Merci, Parker. Ahora quiero ver a la doncella. Muy bien. Hay algo que recuerdo que no sé si tiene importancia. Dígame, doctor. Pues que cuando entré, Úrsula estaba limpiando en esta mesa. Y en la misma mesa estaba un libro con la daga. ¿Está usted seguro? Eso creo. Como de costumbre. La usamos como cortapapeles. ¿Y la doncella a qué saldría a la noche a las 9:30? Tendría una cita con algún hombre. No se le permite la entrada a la casa. Shh. Ahí viene la doncella. La doncella, señor. ¿Es usted Úrsula Bull? Sí, señor. ¿Qué hora era cuando salió esta noche al jardín? ¿Al jardín, señor? Le voy a ahogar una mentira. Monsieur Raymond la vio salir. Sí, crucé por el jardín, señor. ¿Y para qué? Fui a echar una carta al buzón que hay delante de la cancela, señor. ¿Qué hora era? Sobre las 9:30, señor. ¿Y se encontró con algún hombre en el jardín? No, señor. ¿A qué hora regresó a la casa? A las 10 menos 20, señor. ¿La vio alguien entrar? Que yo sepa, no, señor. ¿Qué hizo a continuación? Fui a mi habitación, señor. ¿Permaneció sola? Sí, tengo una habitación individual y estuve allí. ¿Y qué hizo a continuación? Bajé a reunirme con la servidumbre sobre las 10 de la noche, señor. Sobre esta mesa suele guardarse una daga en el interior de un libro. Y con esa misma daga, Roger ha sido asesinado esta noche. Yo no lo sabía, señor. Monsieur le doctor dice que la vio cerca de la mesa. Yo la estaba limpiando. ¿Recuerda si cuando usted estaba limpiando la daga seguía dentro del libro? Sí, estaba dentro del libro, señor. ¿Está usted segura? Sí. No, bueno, segura no, señor. Merci, mademoiselle. Es suficiente. Puede retirarse. Mi Flora, ¿está enterada su madre de lo ocurrido esta noche? Sí, se lo he dicho yo misma con la ayuda de Margot. Está consternada. Es natural. Es tan tarde ya. A ella no la molestaré esta noche. A ella la veré por la mañana. Ay, mademoiselle. Bueno. Pues creo que es hora de retirarse, Margot. Flora, yo me voy ya. Monsieur Poirot, ¿va a necesitarme para algo más? No, Monsieur Raymond, merci. Me espera el Adiós, coche, amigo monsieur. Poirot. Me espera el coche. Tengo una barbaridad de trabajo en la biblioteca.
el sobre celeste. Sin él, descubrir al asesino va a ser todo un reto. Ay, creo que me has dado ya la clave sin aún tú darte cuenta. ¿Ah, sí? Lo más difícil va a ser convencer a la inspectora Davis. A ver si te gana su confianza. El que un Poirot consigue todo lo que se propone. No lo olvides. Hasta mañana. Hasta mañana. Bonjour, inspectora. Buenos días, Davis. Buenos días, doctor. Encantada de volver a verlo, Monsieur Poirot. Estaba a punto de marcharme. Se me ha hecho un poco tarde esta mañana. Bueno, igual interesa quedarse porque tengo novedades. ¿De verdad? Vamos a ver. Sí. Hemos podido localizar la procedencia de la llamada telefónica. Anoche, a las 10 y 15 minutos, se llamó a casa del doctor Shepard desde una cabina pública de la estación ferroviaria. Y curiosamente, el tren nocturno a Liverpool sale a las 10 y 23. A eso le llamo yo trabajar con diligencia. Harán investigaciones en la estación, supongo. ¿Nacho Colmó? Ya las hemos hecho. ¿Resultado? Sin el menor éxito. ¿No? No. Ni creo que lo tengan. La estación es un muy importante empalme ferroviario. Sí, verá, señor Poirot, a esas horas de la noche los trenes entran y salen continuamente. Por ejemplo, el tren nocturno a Liverpool entra a las 10 y 15 minutos y sale a las 10 y 23. Hay tal follón en esa estación que las posibilidades de que una persona que hace una llamada telefónica y luego coge un tren llame la atención de alguien son mínimas, por no decir nulas. Lo que me preocupa es esa llamada. Pues tengo la seguridad de que existe una razón para ella. Este caso es muy curioso e interesante. No sé, señor Poirot. A mí me parece que eso no tiene la menor importancia. ¿Usted cree? Sí. Yo creo que igual esta es la triste historia de un chico que se ha descarriado. Soy hija de este pueblo y conozco al capitán Panton de toda la vida. Y yo no es que quiera que sea culpable, pero todas las pruebas apuntan hacia él. Creo que se equivoca con el capitán Patton. Lo conozco desde niño. Puede ser. ¿Qué pruebas tiene contra él? Pues verá, anoche el capitán Patton salió de la posada de los Tres Jabalíes a las 9 de la noche. A las 9:25 se le vio en los alrededores de la casa. Desde entonces no se sabe nada de él. Y todos sabemos que está pasando por graves apuros económicos. No es que yo quiera hacer un mal juicio, quiero hacer un juicio justo y equitativo, pero es que la cosa pinta muy fea, se mire por donde se mire. Me parece entonces que no le voy a ser de mucha utilidad, inspectora. Bueno, señor Poirot, no se preocupe, en otra ocasión será. Aunque la verdad, en este olvidado rincón del mundo, los crímenes no son muy habituales, ¿verdad, Agatha? Se ha movido usted con mucha rapidez. ¿Le puedo preguntar cómo se las ha arreglado para realizar tanto trabajo en tan poco tiempo? Método, señor Poirot, método. Lo tengo todo aquí apuntado en mi libretita. En primer lugar, la señorita Flora vio por última vez con vida a su tío Sir Roger a las 10 menos cuarto de la noche. Es un hecho aceptado, ¿no? Cuando usted lo dice. A las 10:30 le preguntó al doctor cuánto tiempo lleva muerto Sir Roger y me dice que media hora aproximadamente. Así es.
Sí, por tanto, si a -4 vivía y a las 10:30 lleva media hora cadáver... Pues eso nos deja un cuarto de hora en el que se debió producir el asesinato. Sí. He entrevistado a la servidumbre y nadie reconoce haber estado cerca de la puerta principal. Tengo una lista con las personas que se hallaban presentes en la casa ayer noche. He entrevistado a todas estas personas. Y al lado he puesto lo que estaban haciendo entre las 10 menos cuarto y las 10 de la noche. Una relación muy detallada, sí, inspectora. No, esto es una copia para usted. Yo lo tengo todo apuntado en mi libretita. Claro, todos presentan un comportamiento normal, excepto Par, que tiene una actitud sospechosa. Podemos descartar entonces a todas las personas que se hallaban presentes en la casa. Pero ahora llegamos a un punto de sumo interés. Anoche la mujer del guarda, cuando fue a armar las persianas, vio al capitán Patton atravesando la cancela de la casa. ¿Y está segura de lo que dice? Completamente segura. Lo conoce a la perfección. Dice que andaba muy deprisa y que cogió el atajo que lleva a la terraza pasando por delante del invernadero. ¿A qué hora fue eso? A las 9:25 exactamente. ¿Y cuánto tiempo tardaría en llegar a la terraza tomando el atajo? Pues de 2 a 3 minutos a lo sumo. ¿Y si hubiera seguido derecho hasta la puerta principal? Pues por la calzada 5 minutos. 5 minutos solamente. Todo encaja perfectamente. A las 9:25 el capitán Patton atraviesa la cancela de la casa. A las 9:30 el señor Raymond escucha una discusión en el despacho. Alguien le pide dinero y él se lo niega. ¿Qué sucede a continuación? El capitán Patton se desliza por la ventana del despacho, que es por donde había entrado, y anda nervioso, irritado, enfadado por la terraza. Se acerca a la puerta de la terraza que todavía está abierta y escucha cómo la señorita Flora le da las buenas noches a su tío. El señor Raymond está en la biblioteca. La señora Aycroft está en su dormitorio. Entonces decide colarse furtivamente en el salón, coger la daga del libro y vuelve a entrar en el despacho por la ventana. Y ahí, pues, creo, señores, que no tengo que decirles lo que pasó después. No. Después sale, pero no se atreve a volver a la posada de los 3 jabalíes. Y entonces decide irse a la estación, desde donde llama al doctor. ¿Para qué? ¿Eso por qué? Ay, yo qué sé, pues porque los criminales tienen esas reacciones imprevisibles. Lo que es curioso es que hemos interrogado a las personas que se hallaban presentes en la estación ayer noche y nadie parece haberlo visto. Y es raro, porque es una persona bastante conocida por estos alrededores. Además, también he pedido información a Liverpool, pero todavía no me han dado nada, no me han dicho nada. ¿Cree usted que se haya ido a Liverpool? Bueno, el tren llegó a las 10:15, en el momento que se produjo la llamada. Quizá el objetivo era sacarla a usted de la pista deliberadamente. ¿Usted cree? Señor Poirot, ¿cree que esa sea la explicación? ¿Qué puedo yo saber, inspectora? Pero le voy a decir una cosa, de una cosa estoy muy seguro. En cuanto encontremos la aclaración a esa llamada telefónica, dilucidaremos el crimen. No creo, señor Poirot. Yo creo que tenemos otra pista mucho más interesante. Las huellas dactilares. Hemos comparado las huellas dactilares de todas las personas que se hallaban en la casa con las de la daga, las del puño de la daga. Y, curiosamente, no coinciden. Pero nos faltan las huellas del capitán Patton. Cuando le echemos el guante... ¡Ay, cuánto lo tiempo comprobaré. perdido! No le entiendo, señor Poirot, no sé qué quiere decir. Inspectora, usted dice haber tomado las huellas de todas las personas que estuvieron presentes en esta casa ayer anoche. Ciertamente. Sin olvidarse de nadie. De nadie. Ni vivo, ni muerto. Como dice. El cadáver.
Escúcheme a mí. Digo que las huellas impresas en la daga pertenecen al mismo Sir Roger. Habla en serio. Es muy fácil de comprobar. Su cuerpo sigue disponible todavía. ¿Pero cuál sería el motivo? ¿Es que usted cree que Sir Roger se ha suicidado? Ah, no. Mi teoría es que el asesino llevaba guantes. Y después de hincarle el arma homicida, levantó la mano de la víctima y le hizo empuñar la daga. ¿Y eso por qué? Pues parece ya algún caso ya de por sí bastante confuso. Bueno, es una idea. La meditaré en profundidad. Ahora me voy a ir, señores. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches, inspectora. Ah, por cierto, hoy mismo salgo para Liverpool. Buen voyage. Buen viaje, inspectora, buen viaje. Viaje, medite. A eso le llamo yo cambiar de opinión. No era Parker el sospechoso. Pobre Pato. Pero usted no lo considera culpable, ¿verdad? ¿Quiere saber la verdad? Claro que sí. Amigo mío, todas las apariencias inducen a la suposición de que es culpable. ¿Pero quién? ¿Pato? Claro. Esta joven inspectora, tonta como ella sola, ha conseguido que todo apunte en la misma dirección. Medios, oportunidad, motivo. Pero yo no dejaré una piedra sin mover. Le prometí a la señorita Floga que no dejaría, que investigaría, porque ella está convencida de que él es inocente. Ahora, a excepción del sobre celeste ese del que usted me habló, ¿el resto de cosas del despacho permanecen en su sitio? Sí, me parece que sí. ¿Ha llamado el señor? Parker, haga el favor de entrar al despacho de Sir Roger y dígame, ¿ve todo igual a cuando entró anoche y descubrió el cadáver? Las cortinas estaban corridas y las luces encendidas, señor. Uy, ¿pegó alguna otra cosa? El sillón estaba arrimado casi a la mesa. ¿Cómo dice que estaba? Arrimado a la mesa del escritorio, pero con el asiento de espaldas a la mesa, mirando hacia la puerta. ¿Está usted seguro? Sí, señor. ¿Me está diciendo que en lugar de mirando a la ventana, está mirando a la puerta con el respaldo en el escritorio? Sí, señor. Ojalá se me ocurrió, a nadie se le ocurría sentarse en esa posición. ¿Me se le notó usted cuando dejó a Sir Roger estaba sentado así? No, estoy segurísimo. Buenos días. Bonjour, monsieur Raymond. ¿Alguien volvió a colocar el sillón de Sir Roger en su sitio? ¿Ha notado usted algo? Desde luego que no. Ni siquiera recuerdo en qué posición estaba. Bueno, no se preocupe, tampoco es que sea algo de vital importancia. Dígame, ¿vino algún desconocido de Sir Roger la semana pasada? La semana pasada, no recuerdo ninguno. ¿Y usted, Parker? Sí, señor. El lunes, aquel hombre que vino, que era un representante de la compañía Curtis. ¿Podría describirlo? Sí, era un hombre más bien bajo, de pelo rubio. Vestía un elegante traje azul. Tenía muy buen aspecto. Ah, sí, ya lo recuerdo. El señor Roger quería comprar un magnetofón, pues creía que sería un buen útil de trabajo. La firma nos envió uno de sus agentes, pero no quedamos en nada con él. Entonces no nos sirve en absoluto. Merci, Parker. Monsieur Poirot, Miss Floga. esta mañana ha venido la inspectora Davis para interrogarme. Lo sé, no se preocupe, es normal. Dígame, ¿podría ver a su madre en este momento? Sí, ahora mismo está con la señora Hammond, la abogada de la familia. Merci, vaya a buscarla si puede. Monsieur Raymond. ¿Qué deduce usted de esto? ¿Qué, señor? ¿De dónde lo ha sacado? Lo he encontrado en el invernadero. Estaba enganchado en una silla de mimbre. Yo diría que es el trozo de un pañuelo despedazado. Muy posible. No parece algo corriente al medio de una compañera, ¿no? Mire, amigo mío, le voy a decir una cosa. Hay una persona en esta casa cuya apartada no tiene ningún tipo de confirmación. Úrsula Bull. La doncella. Ella dijo que salió a las 9:30 a echar una carta al buzón de la entrada. Pero ¿y si en realidad fue al invernadero donde estaba citada con alguien? No hay mejor lugar por los alrededores. Y este trozo de tela que he encontrado es evidente. ¿A dónde diablos quiere ir a parar? Pues creo que está bastante claro. Bastante claro. Hola, doctor. Le quiero presentar a la señora Hammond, la fiel abogada de Sir Roger. Abogada. ¡Ágata! La abogada, aunque no faltaba Mon nada. Dieu, pero usted siempre se olvida de un personaje. Menos mal que no se olvidó del muerto. Es que estas adaptaciones teatrales van a acabar conmigo. Pero no os preocupéis,
que esto lo soluciono yo en un segundito, ¿eh? ¿Qué va a hacer? ¡Hala! La abogada. Vamos a ver por Madre aquí. mía. Vamos a ver. Anda, que esto va a salir. Pero puede coger a cualquiera, es increíble. Pero esto por eso. ¡Esa rubia! ¿Y usted? Venga, Sí, claro. Venga, por aquí, un momentito. No pasa nada, ya verás, te lo explico todo. Pasa por ahí. Ya está, Tienen que perdonar. Vaya, por Dios. Venga, vaya, por Dios. Continuamos. ¿Volvéis a salir? Volvéis tranquila, ahora ya. ¿Lo hacemos desde el pañuelo? No, desde la salida, si no acabamos. Hombre. Hola, doctor César. Hola, Mrs. Ackroyd. Le presento a la señora Howe, la fiel abogada de Sir Roger. Y... Monsieur Poirot, mamá. Y Monsieur Poirot. Bonjour, madame. Voy a hacer unas preguntas. ¿A qué hora se acostó usted anoche? Pues, francamente, señor Poirot, no puedo recordarlo. Pero seguía antes que la señorita Flora, ¿no? Indudablemente. Dejé a mi hija leyendo aquí en el salón. Yo estaba tan agotada que decidí acostarme. ¿Seguía antes de las 9:30? Pues no tengo ni idea. Mamá, eran las 9:20. Que te lo dije, ¿no te acuerdas? Ay, bueno, sí, ahora lo recuerdo todo perfectamente. Estaba tan agotada y tan aburrida que por eso decidí acostarme. Eran las 9:20, punto. ¿Recuerda usted si cuando se fue a dormir la puerta de la terraza estaba abierta o cerrada? Yo ni llegué a acercarme a la puerta. ¿Pero cómo que no te acercaste, mamá? Que saliste, miraste fuera y dijiste que vieras a Raymond. Ay, sí, que cabeza la mía. Claro, sí, es verdad, es verdad. Salí fuera para ver qué estaba haciendo el señor Raymond dando vueltas de un lado para otro. ¿Y tuvo que abrir la puerta para salir? Francamente, señor Poirot, no puedo acordarme. ¿Y tuvo que cerrar la puerta cuando se volvió a su dormitorio? No. Eso no. Esa misión es de Parker, el mayordomo, que se encarga de revisar la casa antes de retirarse. Monsieur le doctor, si no recuerdo mal, usted dice que la daga quedaba dentro del libro, encima de esa mesa, ¿no es así? Así es. Madame, cuando usted estaba por aquí, ¿la daga seguía dentro del libro? Puede que sí, puede que no. ¿Pero usted estaba leyéndolo? ¡Yo! Señora Hammond. Dígame. Tenga un segundo, si vous plaît. Como abogada de Sir Roger, la supongo conocedora de las disposiciones de su testamento. Ciertamente, ese es el principal motivo de mi visita esta mañana. Entonces no tendré inconveniente en hacerme conocedora a mí de cuáles son los términos de este testamento. Son muy simples. Después de la introducción, que es pura fraseología jurídica, vienen ciertos legados y donaciones. ¿Tales como? Algunas cantidades para cada uno de los criados a su servicio, 500 libras al señor Raymond, su secretario, a ciertos hospitales... Las mandas benéficas no me interesan. Entendido. La cifra de 10.000 libras en valores para la señora Ackroyd, 20.000 libras para Miss Flora Ackroyd, a su libre disposición, y el resto, incluyendo esta finca de su propiedad y las acciones de Ackroyd e hijo, para su hijastro, Ralph Patton. Dígame, señora Hammond, ¿poseía Sir Roger una gran fortuna? Enorme. El capitán Patton será un joven inmensamente rico. Ahora, hablando de dinero, señora Ackroyd, ¿dispone usted de suficiente cantidad en metálico? Si no, puedo proporcionarles el que le haga falta. No creo que sea necesario. Debe haber dinero en la casa. Ayer hice yo efectivo un cheque por valor de 100 libras. ¿Se encontró alguna cantidad en el cadáver al registrarlo? No. ¿Y dónde está ese dinero? ¿Tal vez en el escritorio? No, Sir Roger lo guardaba en su cajón de la mesilla de noche. Ayer lo puse yo allí, por la tarde. Creo que antes de marcharme deberíamos averiguar si Sir Roger hizo anoche algún pago con él. Monsieur Raymond, ¿podría ocuparse usted de eso, si vous plaît? Sí, por supuesto. Es extraño dejar dinero así en vez de guardarlo bajo llave. Sir Roger tenía plena confianza en todos sus sirvientes. Claro que sí. Señora Hammond, el dinero no está. ¿No está? No. Era una broma. ¿O hizo algún pago con esas 100 libras en algún momento después de cenar o han sido robadas? ¿Quién de los criados entraría anoche en esa habitación? La doncella que se encarga de los dormitorios. ¿Han notado la falta de algo antes de ahora? ¡Jamás! ¿Se ha despedido alguno de los criados? Sí. Al solo. ¿Me permite? ¿Cuándo fue eso? Usted, como
como en su casa. Si Roger la despidió ayer noche. ¿Y por qué motivo? Pues pregúnteselo a ella. ¿Ha llamado el señor, la señora? No, ha sido este. Disculpe, madame. Para que dígale a la doncella que Úrsula que se persone aquí inmediatamente. Muy bien, señor. Por supuesto, Sir Roger puede haberse deshecho de ese dinero por sí mismo. Puede tener relación con el crimen. ¿Me ha mandado llamar, señor? Tengo entendido que se marcha, mademoiselle. Sí, señor. ¿Por qué? Traspapelé unos documentos a limpiar el escritorio de Sir Roger. Se enfureció conmigo y me dijo que me fuese lo antes posible. ¿Ha entrado usted en el dormitorio de Sir Roger? Sí, señor. ¿Y forma eso parte de su trabajo habitual? No, señor. Pero era la noche libre de una de las chicas que se ocupa de la limpieza y la otra se encontraba indispuesta. Es por ello que yo me encargué del dormitorio de Sir Roger. Miss Flora me vio bajar del dormitorio. Mademoiselle Flora, ¿por qué no me avisó eso antes? Dadas las circunstancias, preferí no hablar de ello. Mademoiselle, me veo en la obligación de notificarle que una importante suma de dinero ha desaparecido del dormitorio de Sir Roger. ¿Qué? Yo no sé nada del dinero. Y si usted cree que yo he cogido ese dinero y que por eso me han despedido, comete usted un grave error. ¿Fue ayer cuando Sir Roger la despidió? Sí, señor. ¿Y cuánto tiempo duró la entrevista? ¿La entrevista, señor? Entre usted y Sir Roger, ahí en el despacho. No lo sé, señor. 20 minutos, media hora, Algo así, señor. pero no más. No más de media hora, señor. Es suficiente. Merci, mademoiselle. Señor. No parece muy verosímil esta historia de Úrsula. ¿Se necesita media hora para despedir a una criada? Señora Ackroyd, me ocuparé de que se le haga entrega de algún dinero hoy mismo. Me disculparán ustedes, pero debo marcharme a toda prisa. Pero no se queda a almorzar con nosotros, señora Hammond. Gracias, pero lamento no poder aceptar. Hay asuntos relacionados con la muerte repentina de Sir Roger que requieren mi atención inmediata. Lo entiendo. Buenos días, señora. Buenos días. Buenos días, señora. Buenos días. Bueno, señores, creo que esto... Perdón, madame Mercé, si son tan amables de sentarse un segundito. En primer lugar, un juego especial para Mademoiselle Flora. Mademoiselle, ¿dónde está su prometido? ¿Dónde está el Capitán Patton? Yo no veo a Patton desde hace más de 6 meses, que no viene por el pueblo. No tengo la menor idea de dónde está. Mademoiselle, el Capitán Patton llegó a este pueblo ayer. Estaba hospedado en los 3 jabalíes. Lo vieron por la tarde en el bosque, más tarde subiendo al invernadero. Todo se le pone en contra al Capitán Patton. Si él se presentara aquí y diera la cara, podía intentar ahuyentar cualquier duda que recayese sobre él. Pero este silencio puede suponer algo bueno. Madame, yo le suplico que si usted cree en la inocencia del Capitán Patton, lo convenza de que se presente aquí antes de que sea demasiado tarde. Le juro por mi honor que no tengo la menor idea de dónde está Patton. No he tenido noticias suyas, ni ayer, ni hoy, ni después. No sé dónde está. Vale, pues entonces ahora apelo a los demás. Doctor Shepard, Madame Ackroyd, Monsieur Raymond, si ustedes saben dónde está el Capitán Patton, díganlo. Yo tengo que confesar que la ausencia del señor Patton la considero muy significativa. ¿Qué quieres decir con eso, mamá? Ay, menos mal que el anuncio de tu compromiso no se ha anunciado formalmente. ¡Todavía! Se hará mañana. ¡Ay, Flora, por Dios! ¿Que me va a dar algo? Raymond, ¿te encargas tú de mandar la carta a los periódicos? Si estás segura de que es prudente, Flora... ¿Cómo voy a dejarlo solo en estas circunstancias? Oye, que se amaña. ¿No comprende que tengo que ponerme de su parte? Tiene toda la razón. Creo que hace lo que debe y yo estaré a su lado. Madame, yo la felicito por su valor y lealtad, pero ahora mismo sería conveniente que aplazara por unos días el compromiso de ese matrimonio. Usted no lo entiende, pero tiene que confiar en el Q por O. Esto va a ser la mejor tanto para usted como para el capitán. Bueno, en contra de mi deseo, acceder a lo que me piden. Sí. Y ahora, una última cosa. Entiéndanlo bien. Me he propuesto saber la verdad. Y lo conseguiré, a pesar de todos ustedes. ¿Y qué quiere decir con a pesar de todos nosotros? Sencillamente eso, Monsieur Raymond. Todos ustedes me están ocultando algo. Sí, todos tienen algo que ocultar, ¿o es que acaso no tengo razón? Pero yo apelo a todos ustedes una vez más. Díganme la verdad, toda la verdad. ¿Es que nadie va a hablar? Vale, me doy por respondido.
Pero recuérdenlo, Poirot se ha propuesto descubrir la verdad y va a conseguirlo. Ay, mago, menos mal que está usted aquí. Desde que echaron a la doncella Úrsula, esta casa está muy vacía. Sírveme media taza. No hay problema, monsieur. Ay, está bien así. Merci, mademoiselle. Toma la entera. Que no, así está bien. No le dará daño. Bueno, un poquito de azúcar. No. Eso no. Va usted a engordar, caramba. Bueno, hombre, ay, por favor. ¿Y esto? ¡Mis cabos! Ay. ¿Qué hay de sus begonias? Espera. Camelias. Ya saca una, ya saco todas. ¿Qué le parece? Mago, no hagas ruido. Uy, qué susceptible. ¿Qué le parece usted, monsieur. Ya veo que prefiere las suyas. De eso nada. Yo prefiero la que me ha regalado usted. Pues me he acercado hasta aquí porque mi hermano quería saber si había alguna novedad. ¿Cree que dará con un asesino? Margot parece estar segura de ella, ¿verdad? Sí, sí. Mago, no hagas ruido. Vete a ver, Mago, vete a ver. Hola, querida. Ve con cuidado con estos extranjeros. Ay, sí, no seas ridículo. Ay, su hermano tiene razón. Véngase. ¿Quién es, Mago? ¿Quién viene? La policía, monsieur Poirot. Ah, inspectora, tome asiento. Qué alegría verla. Buenos días, señor Poirot. Buenos días, Miss Carroll. Buenos días, Bonjour, doctor. inspectora, tome asiento. Está bonito también. Sí, sí. Ay, Mago, sírvale un poquito de té a la inspectora. Ha llegado de su viaje de Liverpool, le doy la bienvenida. Espero que traiga buenas noticias que contarnos. Pues no tengo la menor idea de lo que sucede. No tengo novedades. Es lamentable. Ay, le voy a coger esto. Inspectora, Venga. que han enviado una descripción del Capitán Patton, ¿no? Hemos enviado una descripción detallada del Capitán Patton a todas las estaciones y puertos de Inglaterra. También tenemos vigiladas las habitaciones que ocupa en Londres. La policía está alerta en todas partes. No lleva equipaje ni tiene dinero. Tenemos que encontrarlo. Así es. Hay que encontrarlo. Venga, señor Poirot, que usted tampoco tiene la menor pista. Yo no diría tanto como eso, pero no. No sería insensato exponer mis ideas todavía. Las piezas del rompecabezas no están encajadas todavía. Bueno, tengo que reconocer que tenía usted razón en el tema de las huellas dactilares. Eran las del mismísimo Sir Roger. No me diga. Ay, monsieur Poirot, es usted fantástico. ¡Extraordinario! Todo esto es un embrollo, un maldito embrollo. Voyez-vous, voy a enseñarle una pieza de mi rompecabezas. Escuche. La policía buscaba desde hace días al Capitán Patton, hijastro de Sir Roger Ackroyd, cuya muerte sobrevino bajo tan trágicas y misteriosas circunstancias el viernes pasado. El Capitán Patton ha sido detenido en Liverpool, donde se encontraba a punto de embarcar rumbo a América. ¿Qué? Oh, pero no acabo de decirle que no estaba en Liverpool. Oui, pero comprenda que todo usted ve todo esto desde un falso punto de vista. Pero eso no es cierto. Él no está en Liverpool. Lo sé. Pero nosotros somos los únicos en saberlo. La prensa no sabe nada. Yo no creo que haya ningún otro punto de vista desde el que verlo, ¿eh? Esto no es verdad. Pero es lo que le digo. Nosotros somos los únicos en saberlo. No se propondrá que envíe esta nota a los periódicos. Así es. No, yo no puedo asumir esta responsabilidad, la responsabilidad de una mentira semejante. No se preocupe, inspectora, la responsabilidad será solo mía. ¿Pero cuál es su propósito? Yo le garantizo que obtendremos grandes resultados de la publicación de esa nota en los periódicos de mañana. Pero, bueno, yo lo
haré. Si usted considera que vamos a saber algo. Le doy mi palabra, no puedo decir más. Pero se hace usted responsable, ¿eh? Sí, inspectora, que sí. Único responsable. Bueno, ¿y quiere que esto salga también en la prensa local? Naturalmente. Bueno, pues nada, señores. Me voy. Voy a hacer que publiquen esta nota. Buenas Inspectora. días, Lescaro. Debo ser un poco tonto, pero no entiendo estos tejemanejes suyos, Poirot. Debería poner en funcionamiento sus pequeñas células grises, doctor. Por más que lo hago, no soy capaz de salir de este laberinto. Pues yo no me he guardado ningún dato en absoluto. Ahora que cada cual los interprete a su manera. Bueno, en algo estaremos de acuerdo. A las 10:15, Sir Roger estaba muerto y a las 10:45 estaba vivo. Por lo menos en esto coincidirá conmigo. Yo no coincido con nada que no se haya probado, monsieur le doctor. Tenemos pruebas, el testimonio de Miss Flora. Que le diga las buenas noches a su tío. Uno no va a creer cualquier cosa que diga una señorita solo por el hecho de decirlo. Basta, no estoy dispuesta a escuchar una palabra más en contra de Flora. Si ustedes dos no tienen otra cosa más que hacer que decir impertinencias, yo me voy para casa a ocuparme de mis cosas. No, Miss Carroll, no Sí, se sí, vaya. sí, No, sí, sí. por favor, Sí, 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 Miss no. Carroll. Sí, sí, No, sí. Miss Carroll, no. Deje ya de hacerle muecas a mi hermana. Es incorregible. Ay, Miss Carroll. Hablábamos de Miss Flora. Parker la vio salir del despacho. No, eso es precisamente lo que no vio. Él la vio delante de la puerta del despacho con la mano en el picaporte de la cerradura. Por cierto que Margot ha ido a llamar a Flora. ¿Va a venir Flora? De un momento a otro. Amigo mío, ¿ha caído en la cuenta de lo mucho que se beneficiará a la gente de esta casa con la muerte de Sir Roger? Su cuñada, su sobrina, el propio Monsieur Raymond. No, Raymond, por 500 cochinas libras. Muchos crímenes se han cometido por menos. Además, para Raymond existen intereses más poderosos. ¿A qué se refiere? Existe un conocido dicho referente al caso. No hay nada que un inglés oculte, a excepción de su amor. Y me parece a mí que Raymond no es una persona que pueda guardar muchos secretos. ¡Que viene Miss Flora! Yo casi me voy. No, usted siquiera que me tiene que ayudar. Madame y Monsieur, ¿están aquí, Monsieur? Mademoiselle Flora, ¿podríamos hablar un momento en privado con usted? No puede quedar, Raymond, no puede quedarse. No me importa que se entere, sea lo que me tenga que decir. Allá usted, pero el cumplimiento de mi deber me obliga a hacerle una pregunta. Yo preferiría hacérsela en privado y creo que usted también lo preferirá. Flora, mejor será. No, puede decirme lo que sea. Quiero que esté delante. Vamos a hacer Flora. Yo creo que usted no llegó a darle las buenas noches a su tío. Yo creo que ni siquiera llegó a entrar en su despacho. Usted estaba bajando por las puertas de la escalera cuando escuchó a Parker aproximarse. Señorita Flora, usted fue quien cogió el dinero. ¿Pero cómo se atreve? Sí, está lo cierto. Santo cielo. Yo necesitaba esa cantidad a toda costa y me la llevé. Yo la cogí. Soy una vulgar ladrona. Santo cielo, Flora. Ustedes no saben lo terrible que ha sido para nosotras tener que venir a vivir con el tío Roger. Necesitar cosas indispensables, no tener un penique para pagarlas y tener que poner buena cara. Eso fue precisamente lo que nos hizo liarnos a Patton y a mí, la escasez de dinero. Pero ¿por qué me mira como si no me creyese? Ahora le estoy diciendo la verdad. Es más, si hubiese ayudado en algo a Patton mi testimonio, habría confesado muchísimo antes. Patton, siempre tiene que salir Patton. Usted no lo entiende ni lo entenderá jamás. Monsieur Poirot, yo quise restituir el dinero esa noche, pero la puerta del comedor estaba cerrada con llave. Lo sé, yo mismo la cerré. Y es cierto, no volví a hablar con el tío Roger aquella noche. En cuanto a lo del dinero, obre usted como crea conveniente. Nuestra situación ya no puede empeorar. Mi querida Flora. Monsieur Poirot, Flora no ha tocado ni un solo penique de ese dinero. Está mintiendo para proteger a Patton. Ese dinero me lo confió a mí Sir Roger con un propósito especial y estoy dispuesto a jurarlo ante un tribunal si es necesario. A ver, Monsieur Raymond no conseguía embaucarme con sus fantasías. Fue Miss Flora quien cogió el dinero.
De todas formas, me agrada lo que ha hecho. Es usted un hombre muy decidido. Su opinión es lo que menos me preocupa. Monsieur Raymond, yo sé lo que usted intenta ocultar. Usted está enamorado de la señorita Flora, ¿no? ¿Qué demonios le importa a usted? Usted se lo oculta a todo el mundo, allá usted. Pero haga caso al Cúparo y no se lo oculte a la propia Flora. ¿Qué quiere decir con eso? Usted se figura que ella está enamorada del capitán Patton. Pero no, ella aceptó el matrimonio para contentar a su madre y a su tío. Cuestión de intereses mutuos. Una especie de convención por ambas partes. Pero amor, lo que se dice amor, no. ¿Cómo lo sabe? Usted está ciego, Monsieur, ciego. Ella es una chica fiel y leal, además de encantadora. Y el capitán Patton está bajo sospecha. Ella considera un deber permanecer a su lado. Pero no es precisamente a él a quien ella ama. Entonces, ¿usted cree que...? Si usted duda de mi palabra, pregúnteselo a ella. Quizá así deje de importarle la cuestión del dinero. Pero usted cree que eso me importa a mí un comino. Roger siempre ha sido tremendamente tacaño. Flora habrá tenido un apuro y no habrá podido decírselo. Doctor, ¿sigue Miss Flora en el jardín? Sí. Monsieur Raymond, aproveche, este es su momento, ella está sola. Es usted un gran tipo, Monsieur Poirot. Usted también, usted también. Me he portado como un imbécil. Son cosas del amor. Flora, Flora. Ay. No sé si usted se dará cuenta, pero este asunto del dinero trastoca todas las coartadas de todo el mundo. Tienen que fijarlas a las 9:30, no. A las 9:30, no, a las 10 menos cuarto. Un momento, ¿qué digo a las 10 menos cuarto? A las 9:30. Todas las coartadas son válidas. Me imagino que usted se da cuenta de esto. Claro que me doy cuenta de esto, amigo mío. Llevo tiempo haciéndome la idea. Ya sé lo que está usted pensando, que todo está en contra de Patton, pero jamás creeré eso. Y sé lo que me va a decir, que Patton hereda una enorme fortuna. Ese es un motivo. Existen 3. ¿Cómo 3? Está el asunto de su compromiso con Flora. 2. Y luego está el asunto del chantaje. 3. Supongamos por un momento que él es el culpable del chantaje a la señora Ferrand. Él siempre fue un monigoto que le costó muchísimo conseguir de su tío todo el dinero que él necesitaba. Veo que las cosas le dan la espalda a Patton. Perdone por interrumpirme otra vez, Monsieur Poirot. Jimmy, haces falta en el consultorio. ¿De qué se trata? Pues un chico de la granja que se ha clavado algo en una mano. ¡Qué brutos son! No saben ni manejar las herramientas. Mi maletín. Adiós, Poirot, amigo. Miss Carroll, que Sí. técnico. Miss Carroll, tengo que hacer una pregunta, ¿sabe? Tengo un conocido mío, un sobrino, que no le está pasando muy bien, ¿sabe? Un poco tristón, nada preocupante, ¿sabe? Entonces estábamos pensando en internarlo en uno de estos residencias mentales que hay en el campo, no muy alejado del pueblo, claro. No sé si usted conoce algún. Yo conozco el lugar ideal, más o menos a unas 15 millas de aquí. Mi hermano en alguna ocasión ha enviado pacientes suyos. La directora se llamaba Mason, sí, Miss Mason, Los Pinos Cranchester. Miss Mason, Los Pinos. Voy a ir esta tarde. Una cosa, ¿tiene usted buena memoria? ¿Qué sé yo? Bueno, sí, creo que sí. Miss Carroll, si me permite voy a poner la prueba. Vale, sí. ¿Sabe usted si el día que se cometió el crimen vino alguien de esa residencia a la consulta de su hermano? No, aquí no vienen nunca. Pero me refiero a los criados. Tampoco. Piénselo bien, fue hace 5 días. Pero si estoy segura, desde la ventana de la sala de estar puedo ver a todas aquellas personas que acceden a la consulta. Además, venir a la consulta es algo excepcional, incluso para los criados. ¿Y recuerda usted a todas las personas que vinieron ese día? Perfectamente. Recuerdo con todo el detalle lo que aconteció aquel día porque fue el mismo día en que falleció la señora Ferrand. Y a ver, ya que tiene tanta memoria, ¿podría decirme quiénes fueron? Pues gente del pueblo solamente. Vino la anciana señora Bennet, Dolly Grice con un marino de un barco americano. Un marinero americano desconocido en el pueblo. Me pregunto qué había aquí, ¿no? Bueno, si usted está tan interesado en saberlo, es que está saliendo con Dolly Grice. ¿Recuerda usted el nombre del barco? Báltico. Báltico, de la compañía White Star, que sale de Liverpool. Información portuaria. Dígame, Miss Flora, ¿qué día del mes fue el sábado? El sábado 19. Aquí está. Sábado 19, Báltico.
Sale de Liverpool rumbo a Nueva York. Mis cago, tengo que dejar la boca, tengo que enviar un telegrama a un amigo mío de Nueva York. Si no le importa, estamos en contacto. Mis cago. Margot, Margot, no me esperes hoy para almorzar, no me prepares nada, que me tengo que ir. ¿Qué va a hacer? Me tengo que ir, me voy a un manicomio. ¿A un manicomio? ¿A un manicomio? Écheme un poco, de esa marca no tenemos en el pueblo y es buenísima. Perdón, no va a ser. Una doncella de Sir Roger quiere verla. ¿Quién diablo será? Qué raro, no tengo ni idea. ¿Me perdonan? Sí, Bueno, claro. enseguida. Margot, recuérdale a Parker que espere en la cocina hasta que yo le avise. Asante. Ay, monsieur le doctor, le daría mi recado a la señora Joy de que estuviera todo el mundo presente a la reunión que he convocado hoy a las 9. ¿No estaremos esperando en vano? Eso hice, ella me hizo ver que iban a venir. Ahora bien, tengo mis dudas, porque creo que le tienen a usted un poco de miedo. El miedo, mon mío, es lo que les va a hacer aparecer. Pasa sin ningún recelo. Aquí está Úrsula Pound. Úrsula Boone, no la ha anunciado usted correctamente. No es Úrsula Boone, es Úrsula Patton. Esta es la esposa del capitán Patton. ¿Cómo se ha enterado usted? Aquí soy yo quien Se hace lo ha las dicho preguntas. En esto consiste mi trabajo. Preguntar y descubrir cosas. ¿Sabe por qué estoy aquí? Por esta noticia, que dice que han detenido a Patton en Liverpool. Esto. Ay, madame. Usted no parece confiar mucho en mí. Sin embargo, ha venido en mi busca. ¿Por qué? Señor Poirot, usted sabe que Patton es incapaz de cometer semejante atrocidad. Y creo que es usted una persona hábil y descubrirá la verdad. Se lo agradezco, madame. Pero si tengo que salvar a su marido, primero tengo que conocer todo lo que hace falta saber. En primer lugar, ¿por qué trabaja usted como doncella? Para poder vivir. Cuando mi padre murió no nos dejó absolutamente nada. Por eso yo empecé a trabajar en esta casa como doncella. Al poco tiempo conocí a Patton y empezamos nuestra relación. Cuando Sir Roger anunció el compromiso entre Miss Flora y Patton, nosotros ya nos habíamos casado en secreto. Aquello me trastocó tanto que decidí explicárselo a Sir Roger. Y él se enfureció conmigo y me dijo que me despediría. Es por ello que mandé un telegrama a Patton, pidiéndole que viniese. Y nos entrevistamos en el invernadero. Y usted se enganchó un trozo del delantal en una silla del limbo que estaba un poco rota. ¿Cómo lo sabe usted? ¿A qué hora fue eso? Fui a su encuentro a las 9:30. ¿Y a qué hora le dejó? Piénselo detenidamente. Le he dado vueltas una y otra vez. Patton se enfureció conmigo por haberle contado el secreto de nuestro matrimonio a Sir Roger. Él dijo que solo había aceptado aquel compromiso para ganar tiempo hasta que su padrastro liquidara sus deudas y que después encontraría un empleo y vendría a buscarme. No estuvimos más de 10 minutos, lo recuerdo, porque a las 10 menos cuarto yo ya estaba en mi habitación. ¿Dejándolo a él en el invernadero? Sí, pero, monsieur Poirot, usted no irá a suponer que... Lo que yo suponga no va a alterar en lo más mínimo los hechos. Ahora, ¿hasta qué hora estuvo usted en su habitación? Hasta las 10. ¿Tiene alguien que pueda probarlo? ¿Que estuve hasta las 10 en mi habitación, quiere usted decir? No, pero yo le aseguro... Ahora caigo. Ustedes van a pensar que yo... Que usted fue quien saltó por la ventana y asesinó a Sir Roger. Dios mío, qué horror. Qué horror, eso es horrible. Pero qué desatino. Solo a un loco se le ocurriría pensar tal cosa. En cuanto a la actitud de Patton, yo la considero del todo reprobable. Mire que zafarse de esta forma, dejarla usted sola ante los hechos. Habráse visto. Claro, Patton tendría que haber dado la cara desde el primer momento y haber dicho que no tenía nada que ver con el crimen. Yo sé que le aprecia a usted, doctor, y por eso supuse que usted conocería su escondite. ¿Yo? ¿Por qué iba él a saberlo? ¿Y qué sé yo? Yo los he visto hablar numerosas veces y sé que lo cuenta entre sus más estimadas amistades.
Mi querida niña, no tengo ni idea de dónde está Patton en este momento. De eso estoy seguro, monsieur le doctor. Pero aquí dice que está en Liverpool. Ah, eso, no se preocupe. No siempre hace que hacer caso a lo que dice la prensa. No se preocupe. Pero entonces... Ahora necesito que usted confíe en mí, ¿vale? Y que esté presente a la reunión que va a tener lugar, ¿vale? Ahora, mucho cuidado. Carol, si usted puede acompañarla. Madame Acoy, Mademoiselle Flora, Monsieur Raymond, si son tan amables de ir tomando asiento. ¿Y se puede saber en qué consiste su genial idea? ¿Se trata de un detector de asesinos? ¿O nos va a poner unas conexiones en las muñecas que acusen los latidos del corazón del culpable? Algo de eso existe, sí, algo de eso existe, pero no. Yo trabajo a la antigua. Yo trabajo poniendo en funcionamiento lo que hay aquí dentro, ¿sabe? En primer lugar, déjenme hacerles un pequeño anuncio. Con todos ustedes, les presento a Úrsula Patton, la esposa del capitán Patton, que contrajo matrimonio con él el pasado mes de marzo. Úrsula, qué callado se lo tenían. Es usted muy amable, Miss Flora. Patton ha actuado muy a la ligera, sobre todo con lo que respecta a usted. No se tome la más mínima molestia en inquietarse, pero sí que estaría bien que me hubiese confiado el secreto. Yo se lo habría guardado. Y ahora, bueno, díganos, señora Patton, si alguien sabe dónde está Ralph, es usted. ¿Dónde está Patton? La prensa dice que lo han detenido en Liverpool. Que no está en Liverpool. A decir verdad, nadie sabe el paradero de Patton. A excepción de Monsieur Poirot, como no. ¿Acertó? Poirot lo sabe todo, no lo olvidéis. Todo. ¿Y conseguirá averiguar el paradero de Patton? No lo conseguiré, puesto que ya lo he conseguido. Madame Acoy, Mademoiselle Flora, Monsieur Raymond y Parker. ¿Pero a qué viene todo esto? Todos los aquí presentes tuvieron una oportunidad de matar a Segoyea. Pero vayamos por partes. En primer lugar, aquí, nuestro amigo el doctor dice que dejó a Segoyea a las 9 menos 10. La señora Patton dice que salió a las 9:30 a echar una carta en el buzón de la entrada, que volvió a la habitación sobre las 10 menos 4 y que permaneció ahí hasta las 10. Escudriñando por el invernadero me encuentro con un trozo de tela. ¿Podía pertenecer este trozo al delantal de la doncella? ¿Quedaría ahí para verse con alguien? Es así como me entero que es visto el capitán Patton subiendo por la calle del invernadero a las 9:25, aclarando así un punto de forma totalmente inesperada. El capitán Patton no podía estar con Segoyea a las 9:30, puesto que se encontraba con Úrsula. Ahora llegamos a un momento crucial de la cuestión. ¿Quién estaba con Sir Roger en su despacho a las 9:30? Y es así como me hago ahora a mí mismo la más audaz de las preguntas. ¿Es que había acaso alguien con él? No sé si me quiere hacer pasar por embustero, pero le recuerdo que Parker también oyó las palabras en el despacho. Claro que lo recuerdo perfectamente. Pero desde el principio del caso me ha ofuscado las palabras que usted, Monsieur Raymond, oyó por casualidad. Las peticiones de fondos han sido tan frecuentes últimamente que mucho me temo no poder aceptar su petición, y lo que es más aún. ¿No le parece un poco peculiar esa forma de expresarse? Pues no. Sir Roger me ha dictado frecuentemente cartas en términos similares. Exactamente, es a donde quiero llegar. Es imposible que eso formara parte de una conversación normal. Ahora, si es que él estaba dictando una carta a alguien, en cualquier caso estaría dictándole a otra persona. ¿Por qué? ¿No tenemos la certeza de que hubiera nadie más ahí? Pues no creo que ninguna persona se ponga a dictarse una carta en voz alta a sí mismo en esos términos. Al menos, Sir Roger en su sano juicio no lo hacía. Si después lo perdió... Todos ustedes están olvidando de un personaje. El joven representante que visitó a Segoyea el lunes pasado. ¿Cómo? El joven no nos interesa por él mismo, pero sí por la firma a la que él representa. La compañía de magnetofones. Ahora caigo. Tuve la curiosidad de contactar con esta firma y es así como me entero de que Segoyea adquirió un magnetofón. El motivo por el cual se lo ocultó a usted, Monsieur Raymond, es algo que alcanza de mi comprensión. Pues debió querer darme una sorpresa, digo yo.
Él tenía la manía un poco pueril de sorprender a la gente. Y su hallazgo, que es muy brillante, hay que reconocerlo, no altera la esencia de los hechos. El señor Rogers seguía vivo a las 9:30, puesto que estaba grabando un mensaje en el magnetofón. En cuanto a Patton... Señor Raymond, yo le aseguro que Patton y yo no nos separamos hasta las 10 menos cuarto. Ni siquiera se acercó al despacho. De eso respondo yo. Desde que yo le había contado lo de nuestro matrimonio, era la persona a la que menos interés tenía en ver. Yo no pongo en duda lo que usted nos cuenta y confío plenamente en la inocencia de Patton. Pero si nos ponemos a pensar en los tribunales de justicia y en las preguntas que serán formuladas, la situación de Patton es de lo más desafortunada. Si por lo menos se presentara... Esa es su advertencia. Que se presente, ¿no? Naturalmente. Y si, como usted dice, sabe dónde está. Parece usted incapaz de que yo lo sepa. Y eso que le acabamos de decir, que yo me entero de todo. El escondite de Patton no está muy lejos de aquí. Capitán, con ustedes el capitán Patton. ¿No les he dicho yo repetidas veces que lo que ustedes le ocultan a Poirot se encarga él de averiguar? Esa noche el doctor fue a buscar al capitán Patton a los 3 jabalíes y no lo encontró ahí. Pero me hice la idea, ¿y si en el camino de vuelta se lo encontró? El doctor siempre fue un gran amigo del capitán Patton y sabía que la cosa estaba fea para él. Así es, fui a los 3 jabalíes y se me cortó la respiración al saber que antes de las 9:30 ya no estaba allí. Por suerte me lo encontré en el camino de vuelta en la carretera. Le informé de lo que había pasado, él me explicó lo de la boda con Úrsula y en ese momento me di cuenta de que todas las sospechas iban a recaer sobre él o sobre su amada. Le hice una explicación muy sencilla de las cosas y llegó a la conclusión de que su testimonio podía involucrar a Úrsula y decidió sacarse de en medio. Verá, yo temía que después de que Úrsula hubiese estado conmigo, hubiese intentado hablar de nuevo con mi difunto padrastro. Él se había mostrado muy duro con ella esa tarde y que quizás él hubiese podido volver a insultarla y entonces ella, sin saber lo que hacía... Lo siento, querida. Volvamos a la culpable conducta de Monsieur el doctor. Él se vino a hacer todo lo que estaba en su pacto de pagar al capitán Patton, logrando ocultarlo de la policía. ¿Dónde? ¿En su propia casa? ¡Qué disparate! Usted debería hacerse la misma reflexión que yo me hice. Si el doctor va a esconder a alguien, ¿dónde lo va a hacer? Seguramente en algún lugar no muy alejado del pueblo. ¿Un hotel? ¿Un albergue? Claro que no. Un sanatorio mental en el campo. Me inventó la historia de un sobrino que necesita un poco de atención y Miss Cowell me da una dirección. Me presento ahí y me encuentro camuflado y con nombre falso al capitán Patton. ¡Et voilà! El doctor Shepard se ha portado como un amigo leal conmigo y no me ha abandonado un solo instante. Reconozco que debía haber afrontado la situación. Pero estando en el sanatorio no podía leer los periódicos ni saber qué pasaba por aquí. El doctor ha sido un modelo de discreción. Sí, pero Poirot descubre hasta los secretos más ocultos. Por suerte o por desgracia, es su oficio. Esto es muy embarazoso para todos, pero debería decirnos dónde estuvo verdaderamente aquella noche, capitán Patton. Verá, vagabundeé por los alrededores del invernadero a las 10 menos cuarto, devanándome los sesos con respecto a qué hacer con mi difunto padrastro. No tengo ni la menor sombra de una coartada, pero les doy mi palabra de honor de que a él no llegue a verlo ni vivo ni muerto. Me gustaría que los aquí presentes por lo menos me creyeran. Con que no tiene coartada, mala cosa. Yo le creo, desde luego, pero es un mal asunto. Al contrario, esto simplifica las cosas. Claro que las simplifica. Verán, ahora, para salvar al capitán Patton, el verdadero culpable tendrá que presentarse ante mí antes de mañana al mediodía. Claro, compréndalo bien. Aquí falta la inspectora Davis. A ella no le he avisado todavía. No quiero ponerle en antecedentes aún. Me consta que el asesino se encuentra ahora en estas 4 paredes. Bueno, no. Es intolerable. Y es a él a quien le aviso ahora que mañana al mediodía la verdad irá a manos de la policía. Monsieur Poirot, ha llegado un telegrama para usted. Merci, Margot. La persona que asesinó a Sir Roger está entre nosotros, dice usted.
¿Sabe quién es? Ahora sí, con toda certeza. Madame Messier, esta reunión ha llegado a su fin. Pero recuerden, mañana después del mediodía, la verdad irá a manos de la policía. ¿Se encuentra bien? ¿Le pasa algo? ¿Qué opina usted de todo esto? Amigo Poirot, a mí me parece que usted está representando una farsa delante de toda esta gente. ¿Una farsa? Una farsa. Y no sé con qué propósito avisar al posible culpable con tanto detenimiento para que pueda estar prevenido. Reflexione un momento, doctor, y su brillante cerebro le dará la respuesta. Monsieur Poirot puede dar la impresión de hacer el tonto a veces, pero siempre hay una razón detrás de sus acciones. La única idea que se me ocurre es que usted no sepa quién es el culpable y que imagine que una de las personas que ha reunido aquí lo sea y monte todo este ardid para que se delate de alguna manera. Una de sus muchas acertadas ideas, pero en este caso completamente errónea. Pues sinceramente no sé a dónde quiere llegar. ¿Realmente sospecha que una de las personas que está aquí es el culpable? Todos los hechos, amigo mío, apuntan indiscutiblemente a una persona en particular. Desde el principio hubo dos hechos y una pequeña discrepancia en el tiempo que llamó la atención al momento. El primero de los hechos fue la llamada telefónica. Si el capitán Patton fuera el asesino, esta llamada telefónica carecería por completo de sentido. Sería un absurdo. Por tanto, el capitán Patton no es el asesino. Pero yo estaba convencido de que el asesino era una de las personas que estaban en la casa esa noche. Por lo tanto, llegué a la conclusión de que la llamada telefónica tuvo que provenir de un cómplice. ¿Y por qué motivo se hace la llamada? Para que el asesinato se descubriera esa misma noche y no a la mañana siguiente. El asesino, a sabiendas de a qué hora exacta se descubriría el crimen, se las compondría para estar presente en esta casa en el momento exacto en que se forzara la puerta de la cerradura o inmediatamente después. De acuerdo hasta aquí, la llamada telefónica obedeció a la necesidad del asesino de estar presente en el momento en el que se descubriera el cadáver. Pero ha dicho dos hechos. ¿Cuál es el segundo hecho? El sillón cambiado de sitio. Supongamos por un momento que ese sillón sirve para ocultar algo que está en el escritorio. El asesino podía haber dejado algo ahí que necesitaba ocultar, pero que le era imposible sacar del medio en el momento que cometió el crimen. Pero tenía que ocultar justamente después de descubierto el cadáver. Eran 3 personas las que se encontraban sobre el terreno antes de la llegada de la policía. El doctor Shepard, Raymond y Parker. A Parker lo descarté de inmediato, puesto que era la persona indicada para encontrarse en la casa. Además fue el que me avisó lo del sillón cambiado de sitio. Pero Raymond todavía está bajo sospecha. Así es. Y además todos se olvidan de una cosa. Si Serroyer compró un magnetofón, ¿por qué es que no encontramos magnetofón alguno en el despacho? Bueno, no había pensado yo en eso. Imaginemos por un momento que es el magnetofón lo que el asesino quiere hacer desaparecer. Está claro que en el momento de descubierto el cadáver, todas las miradas iban a estar puestas en él. Nadie se fijaría si alguien se acerca al escritorio y oculta algo. Pero un magnetofón no es algo que se puede ocultar en un bolsillo. Haría falta algún tipo de recipiente con el volumen suficiente para ocultarlo. La figura del asesino va tomando forma. ¿Y con qué objeto? ¿Para qué? Pensemos por un momento en cómo funciona este aparato. Este aparato, uno habla, esto queda grabado en una cinta y cuando se le vuelve a poner en marcha, la voz que habló antes vuelve a hablar después. ¿Quiere usted decir...? Eso es, que a las 9:30 lo que se oyó fue al magnetofón, no a la voz del hombre. A las 9:30 Serroyer estaba ya muerto. Entonces el asesino estaba dentro del despacho para activar el magnetofón. El modelo adquirido por Serroyer poseía un mecanismo especial que le permitía ponerse en funcionamiento a la hora del programa. Por lo tanto, está claro que el asesino tuvo que ser
Una persona de máxima confianza de ese Roger que le prestara el aparato por cualquier motivo. Una persona que tuviera la oportunidad de coger la daga del libro. Una persona que llevaba siempre consigo un recipiente para guardar el magnetofón, como por ejemplo un maletín. Una persona que se quedara sola en el despacho después de cometerse el crimen, mientras Parker, enviado por él, fuera a avisar a la policía. En fin, doctor Shepard, el asesino es usted. ¡Qué imprudencia el que se ría en estas circunstancias! ¿No hablará usted en serio? Hablo muy en serio. Entonces está usted loco. No estoy loco. Con la misma actitud de análisis que usted ha tenido para declararme asesino, podría hacerlo yo también con usted. Probaré mis análisis. Fue la escasa diferencia de tiempo lo que me hizo fijar la atención en usted desde el primer momento. ¿Diferencia de tiempo? Usted dice que se tardan 5 minutos desde esta puerta hasta la cancela de fuera. Sin embargo, dice haber salido del despacho de Segoya a las 9 menos 10 y haber cruzado por la cancela a las 9 cuando escuchó las campanas de la iglesia. Usted asesinó a Segoya situándose de pie al lado de su sillón. Salió por la puerta principal, echó una carrera alrededor de la terraza hasta llegar al pie de la ventana. Solo el doctor declaró que la ventana estaba cerrada. Empujó la ventana, entró al despacho y cerró el despacho por dentro. Volvió a saltar por la ventana y echó una carrera hasta su casa, cruzando la cancela poco después de las 9, que es cuando escucha las campanadas. Llega a su casa y deja el magnetofón programado para que comience a sonar a las 9:30. Quedando usted así con una cortada perfecta. Pero, ¿qué ganaba yo con la muerte de Sir Roger? Su seguridad personal. ¿Usted quién fue hizo víctima de sus chantajes a la señora Ferran? ¿Quién iba a estar mejor enterado que su médico de cabecera de que había matado a su marido? Pero la tenía usted acribillada. La presionó demasiado y ella no pudo aguantar más y se suicidó. Si Sir Roger se hubiera enterado, no había tenido piedad de usted. Pero, ¿y la llamada telefónica? ¿Cómo se las arregló el doctor para hacerla? Me enteré de que esa mañana un camarero americano fue a la consulta del doctor y que esa misma noche no estaría ya en Liverpool. Cogería alta mar rumbo a Nueva York. Le escribí un telegrama con una única pregunta. Y esta es su respuesta. El doctor Shepard me pidió que le telefoneara, pero se cortó la comunicación. La llamada telefónica era genuina. Miss Carroll y yo lo vimos coger el teléfono, pero solo usted oyó lo que ahí se dijo. Y esto es todo. Carol. ¿Qué será de Carol, Dios mío? Desde el primer momento que fijé la atención en usted, esta idea me está volviendo loco. ¿Cómo le voy a decir a Miss Carroll que usted es el asesino? Que por mi culpa usted se va a pasar la vida entre rejas. Es por eso que la inspectora Davis se va a hacer cargo de usted. Quizás si se entrega a usted, tenga un poco de compasión. Amigo Poirot, he estado encantado de trabajar con usted. Yo sabía desde el principio que era el doctor Shepard el culpable. Pero quería comprobar si la fama de usted era justificada. No sea muy dura con él. Vamos, Adiós, mon ami. Shepard. Vamos, vamos. Los Ferran eran malas personas. Ella le haría la vida imposible a Sir Roger. ¡Agatha, Poirot! ¡Tienen que creerme! ¡Tienen que creerme!